Y mis amados, hoy yo quiero compartir una palabra poderosa que estará ahí en nuestro radar espiritual el próximo año que está a punto de comenzar. ¿Por qué, mis amados? Porque vivimos tiempos peligrosos. Dice la palabra que en los últimos tiempos vendrán tiempos peligrosos. ¿Qué es un tiempo peligroso? Un tiempo complicado, un tiempo difícil, a un tiempo con posibilidad de muerte. Mis amados, vivimos en tiempos de gran sacudimiento espiritual, social, moral y familiar. Desde que comenzó la pandemia, el mundo ha entrado en una etapa de crisis global que ha afectado ¿qué? La familia, la salud, la economía, ¿cierto? Las naciones, y de manera alarmante esta pandemia, este sacudimiento ha afectado la fe de muchos creyentes. Diga conmigo, ay Dios mío, porque puede ser tú que hayas sido sacudido, ¿cierto? En este tiempo, en la fe de muchos creyentes. Ahora, mis amados, este sacudimiento no es casual. Dios nos sacude para despertarnos, para despertar a su iglesia, para despertar a su novia, que en gran parte se ha dormido espiritualmente. Ahora, mis amados, Dios nos sacude para despertarnos como iglesia, porque necesitamos despertarnos, porque a veces vamos decayendo en nuestro ánimo espiritual, en nuestra fe, en nuestra búsqueda de Dios, y nos vamos alejando y no nos damos cuenta. Ahora, mis amados, las crisis que vienen o que han estado no son tanto el problema. La verdadera amenaza en este tiempo, en este sacudimiento, es perder la fe en medio de las crisis. Eso sí es el problema, porque el que perdió la fe lo pierde todo. Mis amados, hoy la tentación más fuerte dentro de la iglesia, dentro del pueblo de Dios, no es solamente el pecado abierto, rebelarse contra Dios, sino abandonar la fe, dejar de servir a Dios, dejar de buscar a Dios, dejar de creer en Dios, dejar de pelear la batalla de la fe. Mis amados, por eso la fe en este tiempo se ha vuelto muy valiosa. La fe es más valiosa que el oro. ¿Por qué? Porque es la única llave para vencer los tiempos peligrosos que enfrentemos. ¿Por qué? Porque es que sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora, mis amados, en este tiempo Dios quiere despertar la fe en aquellos que no la tienen o que tienen muy poca fe. Dios quiere restaurar la fe en aquellos que se han desviado. Necesitamos avivar nuestra fe para que podamos vivir en estos tiempos peligrosos, para que podamos caminar en el camino del Señor, perseverar en la fe en Dios, sin retroceder ni abandonar las promesas de Dios. Aún en medio de estas crisis, aún en medio de las demoras y aún en medio de la oposición, yo te pregunto en este tiempo, ¿cuántos están esperando una respuesta que no ha llegado todavía? Amén. Yo también lo estoy esperando. Esa es una demora, pero por eso no vamos a abandonar nuestra fe. También hay oposición. El diablo se levanta, el mundo se levanta, los que nos rodean se levantan. ¿Para qué? Para que perdamos la fe, para que volvamos atrás. Por eso, mis amados, en estos tiempos debemos entender que estamos viviendo en una batalla por la fe. Entendamos, mis hermanos, que estamos viviendo una batalla por la fe. Ahora, la fe no crece en la comodidad. La fe no crece sino en medio de la crisis. Si no hay crisis, no hay crecimiento. Cada vez que Dios da una palabra, el enemigo se levantará para robarla. Mire lo que dice aquí en el verso que mi esposa declaraba, que me impactó. Primera de Juan 5:4 dice así: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Qué quiere decir eso?
que todos los que hemos nacido nuevamente en Jesucristo, que hemos creído en Jesucristo, que le hemos aceptado como nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el Salvador de nuestras vidas, pues tenemos la capacidad y el poder para vencer al mundo. ¿Y cómo lo hacemos? Dice, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Es decir, ¿cómo vencemos al diablo? ¿Cómo vencemos al mundo? ¿Cómo vencemos las circunstancias? Diga conmigo, a través de la fe. Es por la fe que vencemos al mundo. Mis amados, la medida de la fe de una persona está directamente relacionada con la crisis que ha vencido. ¿Qué quiere decir eso? No se puede decir que tu fe ha crecido si no has vencido nada. Si no has vencido ni siquiera una gripa, no puedes decir que tienes fe. En este fin de año, en nuestra iglesia, y especialmente los intercesores, se volvió famoso un niño. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llama? Leo Franco. Leo Franco, mire qué pasó, intercesores, los que oran, los que claman, ya se le olvidó. Leo Franco, estuvimos clamando y orando por Leo Franco. ¿Por qué? Porque Leo Franco era un niño muy saludable que nació, era el primero de una familia joven, de unos recién casados. De pronto empezó a presentar cosas raras. Lo llevaron al médico y el médico le dijo, corra rápidamente para el hospital. Y en el hospital a los 8 días estaba en la UCI. Y el niño que pesaba 4 kilos, ahora en la UCI estaba pesando casi 8 kilos y medio. Subió el doble. No podía evacuar los líquidos del cuerpo. Se estaba envenenando lentamente. Y fue difícil. ¿Por qué? Porque los médicos no daban esperanza. Simplemente un milagro. Pero una semana antes de que el niño empezara a presentar esta crisis, el abuelo tuvo un sueño. Él soñó que estaba en la represa de Topocoro. ¿Cuántos han ido a la represa de Topocoro? Levante la mano. Es buen paseo, pero tenga cuidado. Porque como dice el refrán, hay cuidado de las aguas mansas. Disfruta, pero con seguridad. Y él tuvo ese sueño estando allí en una barca allá con otras personas, y el niño iba en la barca, estaba sentado y la barca se iba dirigiendo por el lago, pero de pronto el niño se bajó de la barca y estaba sentado en el agua. Y entonces empezó a alejarse, cada vez se quedaba más y más y más, y dice que él en el sueño lo vio como a 200 metros lejos, que se alejaba de la barca. Pero luego empezó a acercarse nuevamente, y de pronto resultó junto a la barca, sentado en el agua, y ahí se despertó. Él entendió que Dios le estaba hablando algo en este sueño. Pues Dios que estaba obrando en su familia, en sus abuelos, pues avivando la fe, haciendo que esta familia creciera en la fe, que entendiera el poder de Dios. Por medio de esta crisis, todos los que estuvimos orando por Leo Franco y los que estuvimos cerca, fuimos avivados en la fe y hemos entendido que el Dios que tenemos es un Dios que hace milagros. Mis amados, el niño salió de la crisis. Fue un mes duro para la familia, pero fueron activados en la fe. Crecieron en la fe. Y de la misma manera, mis amados, las crisis de la vida, las crisis que vencemos, cuando salimos victoriosos, pues eso nos aviva la fe. Por eso, mis amados, siempre que venga una crisis, damos gracias a Dios, porque sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien. Otro testimonio que me impacta de este año, ¿cierto? Al final del año, fue del escritor Víctor Hugo. Aquí está Ángela, ¿no está por aquí? Víctor Hugo. Él le diagnosticaron cáncer. Esta enfermedad dura, complicada, ¿ve? Y él entró en trabajo
en quimioterapias y fue el proceso de todo este año, pero Dios le dio la victoria. Salió victorioso y está libre de la enfermedad y del azote. Pero no solamente esa situación, sino que el viernes estuvo dando testimonio. Dijo, no solamente Dios me sanó de esta enfermedad, sino que yo tenía un apartamento pagándolo por el Fondo Nacional del Ahorro. Era pagar a 20 años este apartamento. Llevaba 3 años, pero por esta situación que me pasó, el banco me perdonó la deuda y ahora tengo libre el apartamento. Mire, 2 por 1. 2 situaciones, pero se convirtieron en bendición. 2 cosas duras, pero se convirtieron en bendición. Dios le dio la victoria. Entonces, ¿qué hacen las crisis, mis amados? Aumentan nuestra fe. Es la manera como Dios nos entrena para vivir en este mundo difícil y cruel, para que vivamos con la fe bien en alto. Otra de las cosas que tenemos que entender es que el enemigo busca robar la fe, no solo las bendiciones. El enemigo, Satanás, no está solamente interesado en quitar los bienes materiales o quitarle la salud a una persona o la estabilidad financiera o destruirle la familia. El verdadero objetivo de Satanás es robarle la fe, porque sin fe no hay porque sin fe no hay recuperación posible. Es decir, una persona que pierde la fe, lo perdió todo. Por eso el diablo, algunas personas los ataca y los machaca y sale de una cosa y se está en otro problema y por aquí. ¿Qué es lo que persigue Satanás? Que la gente deje de confiar en Dios, de confiar en sus promesas. Por eso, mis amados, vemos en Lucas 22, 31 y 32. Está Jesús con sus discípulos. Se aproxima al tiempo de su crucifixión y le dice, mire, me van a arrestar, pero algunos de ustedes huirán, algunos de ustedes me negarán. Y todos lo dijeron, no, Señor, no te negaremos. Pero se levantó Pedro y le dijo, Señor, yo, si es posible, daré la vida por ti, no te negaré. Y le dice Jesús, mira, Pedro, antes de que el gallo cante, tú me negarás 3 veces. ¿Sí lo comprendes? Porque algunos este pasaje dice, alguien antes de que el gallo cante 3 veces, y entonces en la madrugada escuchan los gallos. No, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces, le dice Jesús a Pedro. Ahora, mira lo que dice allí en Lucas 22, 31 y 32. Entonces Jesús le dice a Pedro, Simón, Simón, he aquí Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. ¿Qué es lo que está pidiendo Jesús? Mire, dice, mire, Satanás quiere destruir tu vida, tu casa, tu familia, tus finanzas. Y yo he rogado al Padre para que el Satanás no le quite el carro. Yo he rogado a Dios para que Satanás no le destruya el negocio. ¿Eso dice? No, yo he rogado al Padre para que tu fe no falte, porque si tenemos fe, lo tenemos todo. Aleluya, pero esa fe puesta en las promesas de Jesucristo. Entonces, mis amados, Jesús no oró para que Pedro evitara la prueba. Tenía que pasarla, porque la prueba hace que la fe aumente, ¿cierto? Jesús oró para que su fe no fallara en medio de la prueba. ¿Por qué? Porque la fe es la que sostiene al creyente en medio del zarandeo, en medio de la crisis, en medio de la dificultad. Número 3, mis amados, como pueblo y como hijos de Dios, la palabra de Dios nos advierte sobre la apostasía y el retroceso gradual de la fe. Mira lo que dice 1 Timoteo 4:1, dice, pero el Espíritu dice claramente. ¿Quién es el que dice? El Espíritu de Dios, que en los postreros tiempos
algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas ¿de qué? De demonios. Ahora, mis amados, ¿quién es un apóstata? ¿O quién es la persona que apostata? Un apóstata es uno que ha conocido la verdad de Dios, que ha conocido el Evangelio de Jesucristo, pero decide rechazarlo, decide abandonarlo activamente y volver atrás. Ese es un apóstata. Ahora, ese apóstata tiene una apariencia de piedad. Cuando tú te encuentras ese apóstata, pasa la mano, dice: yo no volví a la iglesia, pero yo estoy bien. Yo estoy buscando al Señor. Ahí, y se coloca las manos así. Muestra una apariencia de piedad, ¿no? Le falta la aureola, ¿cierto? Ahora, ¿con qué fin? De que otros caigan en sus mismas herejías. Es decir, coloca una apariencia de piedad. Dice: no, yo no volví a la iglesia y mira lo bien que me está yendo ahora. Haz lo mismo y mira cómo te va a ir de bien. Esos apóstatas están por ahí, están en la calle, algunos son hasta familiares, algunos hasta viven en la casa para hacernos volver atrás y no seguir a Cristo. Tienen apariencia de piedad con el fin de enseñar herejías de demonios y seducir a otros. Ahora, mis amados, volvamos al verso. Dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, volverán atrás, abandonarán la verdad, abandonarán la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Es decir, estos no apostatan simplemente porque sí. No es que yo quiero ahora ser apóstata, no. Hay una razón. ¿Cuál es la razón que dice la palabra de Dios? Porque dejan de escuchar la palabra, dejan de escuchar, de congregarse y empiezan a escuchar ¿qué? Espíritus engañadores. Ahora escúchalos bien. Esos espíritus engañadores no son como los espíritus del Chavo. ¿Cuáles eran los espíritus del Chavo? Qué bueno, mis amados, los chocarreros, esos. No, es que son espíritus chocarreros. No, esos espíritus engañadores sí que van volando. Allá va un espíritu chocarrero, allá va otro espíritu chocarrero, allá va otro espíritu engañador. No, esos no están en los aires, esos están en personas. Esos espíritus engañadores están en personas que hasta tienen congregaciones, tienen programas radiales, tienen canal de YouTube y buscan adeptos para que le escuchen sus mentiras y le crean. Esos espíritus chocarreros hicieron un banquete ahí en la pandemia. Muchos cayeron en sus redes y se quedaron ahí. Se quedaron ahí, no es que no, yo escucho el YouTube. Es decir, una persona abandona la fe porque escucha a espíritus engañadores y estos espíritus engañadores le enseñan doctrinas de demonios. Es impactante. Doctrinas de demonios. En estos días, exactamente ayer, alguien me enviaba un sueño para interpretarlo y con la ayuda de un amigo pastor pudimos entender la revelación. Esta persona soñó que estaba en una montaña y que en la montaña apareció una persona anciana de unos 80 años vestido de blanco, ¿cierto? Y que tenían que pasar de la montaña a otro lado, pero no había puente. El único puente era un árbol y tenían que pasar por el árbol. Y entonces este anciano de días, el Padre Celestial le dijo: venga, yo lo guío como pasa. Y dice que en el sueño el Padre iba adelante, atrás iba el Hijo y más atrás iba otra persona que no conoció mucho. ¿Sabe qué es este sueño? Este sueño es una advertencia para esa persona que no crea en doctrinas de demonios,
que solo Jesús, que solo Dios, que solo Espíritu Santo. Ahí Dios le está mostrando la Trinidad. El Padre va delante, el Hijo va siguiendo al Padre y detrás va el Espíritu Santo dando testimonio de Jesucristo. Porque nosotros creemos en un Dios trino. Por eso estas doctrinas de demonios en este último tiempo van a seducir a muchos. Eso no las escuches. Porque si los escuchas, vas a perder el año. Porque si los escuchas, vas a ser influenciado por esas doctrinas. Ahora, mis amados, escuchando espíritus y doctrinas de demonios. Ahora, mis amados, la persona no apostata de una manera repentina. No es que nació y dijo, hoy voy a ser un apóstata. No, es algo que viene poco a poco. Estaba hablando con unos de esos que creyeron en los espíritus chocarreros. Dejaron de ir a la iglesia, empezaron a recibir prédicas solamente por la red, y ahora ya está a punto de quedar fuera. Ni siquiera eso sigue. Porque cuando un apóstata no es de la noche a la mañana. No es que alguien decidió, hoy voy a ser apóstol. No, se empieza a alejar poco a poco de la verdad. Y escúchelo, aquí hay una revelación. El que se aleja de una cosa, se acerca a otra cosa. No quiere decir que yo me alejé y aquí estoy solo. No, cuando una persona se aleja de la verdad de Dios, se acerca a los engaños de Satanás. Cuando el hijo pródigo se alejó del padre, llegó a una ciudad apartada, a una provincia apartada. ¿Y dónde terminó? Terminó en medio de los cerdos. Es decir, cuando una persona se aleja de la verdad de Dios, se aleja de la fe, se está acercando a las mentiras de Satanás, se está acercando a las porquerías del diablo. Ahora, mis amados, la persona empieza poco a poco a dejar de congregarse, dejar de orar, dejar de leer la palabra, de creer con expectativa, hasta que su fe se debilita y termina renegando de Dios. Recuerda, Satanás es un experto en decir medias verdades y agarra a unos incautos con medias verdades y los seduce y los trae a su porqueriza y los mantiene atados. Número 4. Recuerda que después de la iluminación viene el combate. Para aquellos que dicen que el evangelio es aburrido, que el evangelio es monótono, pues déjeme decirle que ni siquiera está viviendo el evangelio, no conoce el evangelio, porque el evangelio no es monótono, el evangelio es dinámico, el evangelio es una guerra, es un combate. ¿Por qué? Dice aquí que cuando somos iluminados viene el combate. Cada palabra recibida de Dios activa una batalla espiritual. Por eso la oposición de Satanás es señal de que la promesa de Dios es real. Hebreos 10:32. Mira lo que dice aquí. Pero traigan a memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. ¿Qué le está diciendo aquí el escritor de los Hebreos? Dice, los creyentes hebreos, los judíos, ¿cierto? Después de que recibieron el evangelio, de que se convirtieron como 5,000, luego llegó la persecución. Fueron despojados de sus bienes, rechazados, perseguidos, ¿cierto? Enviados a lugares lejanos. Pero aquí Pablo les exhorta a no perder la confianza, porque la recompensa viene en camino. Pero tengan en la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvieron gran combate de padecimientos. Escúchalo bien. El diablo siempre va a colocar batalla para venir a la iglesia. Siempre va a colocar un programa mejor. Siempre va a poner a pelear a los esposos ahí para que no vengan a la iglesia. O a los esposos con los hijos, o los hijos con los esposos. ¿Sabe por qué?
Porque el diablo sabe que en la casa de Dios hay un banquete. Hay pan en la casa de Dios. Hay pan en la casa del pan. Y la idea es alejarlos. Que la gente no reciba la palabra. Porque Él sabe que la palabra nos limpia, la palabra nos edifica, la palabra nos fortalece, la palabra de Dios nos llena de esperanza. Ahora, mis amados, los creyentes hebreos fueron despojados, rechazados, ¿cierto? Pero tenían en confianza la palabra que recibieron, la iluminación que recibieron, el entendimiento que recibieron, a punto que muchos dieron la vida por el Evangelio. Número 5, mis amados, permanezcamos firmes sin retroceder, porque el retroceso no agrada a Dios. El retroceso no agrada a Dios. Estaba recordando una persona que me contaba, estaba estudiando, iba en el tercero de bachillerato, ahorita es octavo, le dicen ahora, o séptimo, y dice que en octubre iba perdiendo 4 materias. En los tiempos de antaño, ¿con cuánto se perdía el año? Con 3 materias. Ya se perdía el año. Ya no había nada que hacer. Y él dijo en octubre, ¿para qué sigo yendo al colegio? ¿Para qué sigo yendo? Si ya perdí el año. Es que yo no puedo con esto es muy duro. Yo mejor me alejo, porque es que yo no puedo con esta atadura, yo no puedo con este vicio. Entonces aquí de estar haciéndole morcillas al diablo, mejor vuelvo atrás, no sigo. Algunos el diablo los coloca esos pensamientos. ¿Sabe qué, mis amados? Todos tenemos luchas. De alguna u otra manera hay luchas en nuestra vida. Para darle testimonio de esta persona, pues hizo lo que el diablo le dijo. No, con 4 materias no se pasa el año, usted pierde, mejor sálgase. Él le dijo, con mucho gusto, diablo, le obedezco. Se salió y en enero se encontró un profesor y le dijo, ¿qué pasó? ¿Por qué no volvió? No, es que iba pasando 4 materias. Dice, no, los pasamos a todos. Habían unos que iban perdiendo 10 materias, pero todos pasaron. Yo no sé qué materia está perdiendo con Dios, pero no retroceda, porque si permanecemos firmes, Él está con nosotros y nos va a dar la victoria. Por eso, mis amados, la fe no es un evento ocasional, es un estilo de vida. Retroceder en lo que antes se creía no le agrada a Dios. Dice Hebreos 10:35, no pierdan pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Manténgase, no importa que esté perdiendo una materia, quédese ahí, que la confianza en Dios tiene grande galardón. Dice Hebreos 10:38, mas el justo vivirá, ¿por qué? Por la fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. El justo. ¿Quién es el justo? El que ha sido justificado por la sangre de Jesucristo. El que ha sido limpiado de sus pecados por la sangre de Jesucristo. Esos somos los justos. Dice que esos justos vivirán por la fe. Y si retroceden, no le agradará a Dios. Verso 39 dice, colóquese de pie, demos este verso y vamos a proclamarlo. Listo, diga 1, 2 y 3. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. No importa cuántas materias vaya perdiendo, 1, 2 y 3, pero manténgase firme, manténgase fiel, que Dios está para ayudarlo y para darle la victoria. Puedes sentarte, mi amado. Número 6. Entendamos que vivir por fe implica pelear activamente. Hay algunos que les gusta la pelea en lo natural. Pelean con la familia, pelean con el hijo, pelean con el vecino. Pues, mi amado, yo le tengo un mejor contendor. Pelee con el diablo. Si es que le gusta tanto la pelea, pelee con el diablo.
Ahora, mis amados, ¿por qué? La fe no es pasiva, es una lucha constante contra la razón, ¿cierto? Tenemos dardos del enemigo, ¿cierto? Que nos envían a la mente y nos ponen a razonar, o con las circunstancias, o con el miedo o la espera. Siempre hay una lucha contra la razón, las circunstancias, el miedo, la espera, el temor, el diablo, las noticias. Pero mis amados, nosotros debemos mantenernos firmes. Primera de Timoteo 6:12 dice: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. Ahora sí, digan como decían por ahí algunos predicadores: lo tomo. Porque dice, echa mano de la vida eterna. Ahí no dice, echa mano de la bendición, ¿cierto? Echa mano de qué. Colóquese de pie ahí y diga, ahí, echo mano de la vida eterna. Ahí, agárrala, agárrala. Ahí, echo mano de la vida eterna. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. Amén. Puede sentarse. Recuerda lo que dice la palabra, que las armas de nuestra pelea no son carnales, no son humanas, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y pensamientos que se levantan contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Por eso, razón, no me vas a pasar una mala jugada, porque tiene que estar en obediencia a la palabra de Dios. Ni nada me va a pasar una mala jugada, porque yo he echado mano de la vida eterna. Ahora, mis amados, la palabra pelea viene del griego agonizamai, que implica agonía. ¿Qué quiere decir esto? La pelea es un esfuerzo espiritual que es intenso, combate, ¿cierto? Como Jesús oraba en el Getsemaní. Dice que caían como gotas de sangre de su sudor, porque estaba en una guerra, porque estaba en un combate espiritual. Por eso, ese que le gusta vivir peleando, pues le tengo ese contendor. Facilito, pelee con el diablo. Deje de pelear con su hijo, con su mamá, con su nuera, con su yerno, con el gobierno, con el político. Pelee con el diablo y vas a ver la victoria y vas a ver cómo cosas cambian. Número 7. Comprenda que la fe es un lugar espiritual donde se agrada a Dios. La fe no es solamente una creencia. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La fe es una seguridad de lo que yo espero en Dios viene, y es una convicción donde yo puedo ver lo que no se ve. Es decir, la fe, además de ser una creencia, es un lugar. La fe es una ubicación espiritual. Fuera de la fe es imposible agradar a Dios, dice Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Mis amados, sin fe no se puede agradar a Dios. Ahora, ¿qué quiere decir este verso? Que creer en Dios no es suficiente, porque aún los demonios creen y tiemblan. Se necesita, ¿cierto?, creer que hay una recompensa, que hay una paga, que hay una honra. ¿Para qué? Para los que creen y caminan en el camino de Dios. Diga conmigo, hay una recompensa para mí, hay una paga para mí, hay una bendición para mí. Ahora, mis amados, en este tiempo Dios está restaurando la fe de su pueblo. Este zarandeo, este sacudimiento es para despertarnos como pueblo de Dios. ¿Por qué? Muchos han estado a punto de tirar la toalla, van perdiendo 3 materias y dicen, como dicen, yo mejor me salgo, yo no sigo. Pero no sabe de Dios, en el poder de Dios, Él nos pasa a todos aquellos que confiamos en Él y esperamos su venida. Ahora, mis amados, algunos
quieren volver atrás por la demora. No ven cambios, no ven transformación en su vida, o la angustia, o el cansancio, o la misma presión, o las mismas ataduras demoníacas ahí atormentándote, y quieren volver atrás. Déjame decirte que poderoso es Él que nos da la victoria. Él nos da la victoria. Él nos bendice y Él nos coloca y nos lleva a pastos frescos. Ahora, mis amados, el Espíritu Santo nos llama hoy a creer como antes. Porque yo sé que todos que somos cristianos hemos tenido un momento de una fe viva. Fuimos avivados en nuestra fe porque tuvimos una lucha, tuvimos un ataque y salimos victoriosos. Salimos vencedores, pero luego fuimos decayendo. Y esa fe poderosa para ver la victoria en la familia ya se acabó. Esa fe victoriosa para ver que el negocio prospera y que hay otra circunstancia cayó. Ya no hay tiempo, ya hay excusa. No, es que esto está muy difícil, es que no se puede. Es que por aquí, es por allá, porque nos hemos enfrascado en lo humano y no hemos puesto los ojos en Jesús. Pero Dios en este tiempo está activando a su pueblo, porque en este tiempo Dios va a hacer diferencia entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve. Porque nosotros en este tiempo somos como la corona del rey, somos como el anillo de sellar que marca la diferencia y que nos hace vivir en la bendición que viene de parte de Dios. Por eso, mi amado, a que vivas en esa fe, ¿cierto? A que pelea esa batalla, a retomar las promesas de Dios, a pelear la buena batalla y a vivir cada aspecto de la vida por la fe. Nos levantamos por fe, vivimos por fe, tenemos salud por fe, tenemos la provisión por fe, caminamos en las promesas de Dios por fe. Vamos a ir a Israel por fe. ¿Cuántos lo creen así? Vamos a ir a Israel por fe. Es por fe, esa fe que vence al mundo. La fe nunca retrocede, la fe avanza, porque si retrocede no le agrada al Señor. Porque la palabra de Dios dice que el justo por la fe vivirá, y a los que perseveran recibirán el galardón. Por eso, mi amado, colóquese de pie y vas a escuchar la declaración para este año 2026, año para avivar nuestra fe en Jesucristo. Repítalo nuevamente, diga 2026, año para avivar nuestra fe en Jesucristo. ¿Cuántos lo creen así? Aleluya. Siéntate por un momento. Algunos pastores dicen: ay, pastor, ¿salió con esas? No, esto fue guía del Espíritu Santo. Este no fui yo. Algunos dicen: pastor, es que yo quisiera año de las bendiciones, año de los viajes, año de las finanzas, año de casa, carro y beca. Eso sí, pero es que sale que año para avivar nuestra fe en Jesucristo. Pues aquí les doy un aliciente. Mira lo que dice allí en Hebreos. Hebreos 11 habla de los héroes de la fe. Y está hablando de Enoc, de todos estos hombres de la fe, de Elías, de todos estos patriarcas de la fe. Dice aquí que estos hombres por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en la batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Vale la pena avivar la fe. Vale la pena declarar que el año 2026 es un año para avivar nuestra fe en Jesucristo. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe.